Imagínese que hasta el rey más inteligente puede tener problemas. Salomón, conocido por ser muy sabio, también tuvo sus desafíos, a pesar de que fue uno de los reyes más famosos de la Biblia. Salomón era hijo del rey David y heredó el trono de Israel. Cuando se convirtió en rey, Dios se le apareció en un sueño y le dijo que podía pedir cualquier cosa. En lugar de pedir riquezas o una larga vida, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios quedó tan impresionado con esta petición que no solo le dio a Salomón sabiduría, sino también riquezas y honor. Salomón usó su sabiduría para hacer muchas cosas buenas, como construir el magnífico templo en Jerusalén, donde el pueblo de Israel podía adorar a Dios. Su sabiduría también fue famosa por resolver disputas difíciles, como la historia de las dos mujeres que decían ser madre del mismo bebé. Salomón propuso dividir al bebé por la mitad, y la verdadera madre rápidamente renunció a su reclamo de salvar al niño, mostrándole a Salomón quién era la verdadera madre. Salomón parecía ser un rey grande y perspicaz, pero también tenía sus debilidades ocultas. Detrás de toda su riqueza y sabiduría, hubo momentos en los que se sintió vulnerable y tomó malas decisiones. Por ejemplo, aunque era muy sabio, empezó a casarse con mujeres de muchos países diferentes. Estas mujeres trajeron sus propias religiones y dioses, y esto comenzó a desviar a Salomón de adorar al único Dios de Israel. Salomón, que había construido el magnífico templo en Jerusalén para adorar a Dios, acabó permitiendo que se erigieran altares a otros dioses. Hizo esto para complacer a sus esposas, pero esto desagradó a Dios e hizo que el pueblo de Israel comenzara a seguir a estos dioses extranjeros también. Aunque era muy sabio, no pudo resistir estas influencias y terminó haciendo cosas que no agradaban a los ojos de Dios. Esta vulnerabilidad de Salomón muestra que todos, incluso los más sabios, pueden cometer errores si no tienen cuidado. Cuando se reveló esta vulnerabilidad, el reinado de Salomón casi colapsó. Su grandeza y sabiduría no fueron suficientes para evitar graves problemas en su reino. El hecho de que permitiera el culto a otros dioses y los altos impuestos que se cobraban al pueblo provocó un gran descontento. La gente empezó a enfadarse y a perder la confianza en él. Las tribus de Israel, que alguna vez estuvieron unidas bajo su gobierno, comenzaron a dividirse. Esto creó tensiones y conflictos internos. Salomón, que alguna vez había sido admirado por su sabiduría y riqueza, ahora vio su reinado amenazado por estas divisiones y problemas. Incluso sus sucesores sintieron las consecuencias de estas decisiones. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división trajo mucha inestabilidad y conflictos durante los años siguientes. Entonces, podemos ver que incluso un gran rey como Salomón, al revelar sus debilidades y tomar malas decisiones, terminó poniendo en riesgo su reinado y dando lugar a un periodo convulso para el pueblo de Israel. Conozcamos un poco más sobre Salomón. Era hijo del famoso rey David y Betsabé. Salomón no era solo un príncipe corriente, tenía un futuro brillante reservado para él. Cuando su padre David era viejo y débil, se habló mucho sobre quién debería ser el próximo rey de Israel. Salomón acabó siendo elegido para ser el tercer rey de Israel, después de Saúl y David. No solo heredó el trono, sino también la responsabilidad de liderar un reino grande y poderoso. Aunque era joven, Salomón estaba destinado a ser un líder importante. Tenía grandes zapatos que llenar, siguiendo los pasos de su padre David, quien era amado y respetado por la gente. Salomón es conocido principalmente por dos cosas, su gran sabiduría y su increíble riqueza. También fue famoso por construir el templo en Jerusalén, un lugar muy especial donde la gente iba a adorar a Dios. Pero, como todos los grandes líderes, Salomón tuvo que aprender a equilibrar sus responsabilidades y tomar decisiones que no siempre fueron fáciles. Su historia está llena de momentos fascinantes, desde su ascensión al trono hasta los desafíos que enfrentó como rey. La historia de Salomón se cuenta principalmente en el Antiguo Testamento de la Biblia, especialmente en los libros de Samuel y Crónicas. Estos libros narran en detalle la vida y los hechos de Salomón. Cuentan cómo llegó a ser rey, sus grandes logros, su notable sabiduría y también los desafíos que enfrentó. Estos relatos son importantes para muchas personas en todo el mundo porque Salomón es una figura central en la historia de Israel. Para judíos,
cristianos e incluso musulmanes, Salomón es un personaje significativo. Se le recuerda no solo por ser un rey sabio sino también por ser un profeta en algunas tradiciones. Estas historias de los libros de Samuel y Crónicas te ayudarán a comprender cómo era la vida en la época de Salomón y te mostrarán cómo manejó sus responsabilidades como rey. También enseñan lecciones importantes sobre sabiduría, liderazgo y la importancia de permanecer fieles a los principios espirituales. Salomón se convirtió en rey de Israel después de la muerte de su padre, David. Pero su ascenso al trono no fue fácil ni fluido. Cuando David era viejo y estaba enfermo, había mucha incertidumbre sobre quién debería ser el próximo rey. Adonías, otro hijo de David, intentó proclamarse rey sin el permiso de David ni la aprobación de Dios. Betsabé, la madre de Salomón, y el profeta Natán se dieron cuenta de que era necesario hacer algo para garantizar que Salomón se convirtiera en rey, de acuerdo con el deseo de David y la voluntad de Dios. Betsabé fue a ver a David y le recordó la promesa de que Salomón sería su sucesor. Natán apoyó esta idea y juntos convencieron a David para que actuara. Entonces David tomó una decisión importante. Ordenó que Salomón fuera ungido rey mientras aún estaba vivo, asegurando una transición de poder clara y libre de confusión. Los sacerdotes, el profeta Natán y otros líderes proclamaron rey a Salomón en la ciudad de Gión. Con esto, Salomón comenzó oficialmente su reinado, estableciéndose como el líder elegido por Dios para gobernar Israel. La ascensión de Salomón al trono estuvo marcada por intrigas y desafíos. Cuando David era viejo y debilitado, su esposa Betsabé y el profeta Natán se dieron cuenta de la necesidad de asegurar una sucesión clara para evitar conflictos. Natán aconsejó a Betsabé que le recordara a David la promesa de que Salomón sería su sucesor. Mientras tanto, Adonías, otro hijo de David, intentó proclamarse rey sin la aprobación de David ni de Dios. Organizó una gran fiesta e invitó a muchos seguidores, pero no llamó a Salomón, a Betsabé, a Natán ni a los principales líderes que apoyaban a Salomón. Cuando Betsabé y Natán se enteraron del plan de Adonías, rápidamente fueron a informar a David de lo que estaba sucediendo. David, al enterarse de la situación, actuó rápidamente. Confirmó su decisión de que Salomón sería el próximo rey y ordenó que lo ungieran inmediatamente. Los sacerdotes Sadoc, el profeta Natán y otros líderes leales a David proclamaron rey a Salomón en la ciudad de Gión. Con esta acción, David consiguió que Salomón ascendiera al trono de forma legítima y con apoyo divino, evitando una posible guerra civil. Después de consolidar su reinado, Salomón tomó medidas para asegurar su posición como rey de Israel. Enfrentó desafíos internos, incluida la necesidad de lidiar con amenazas potenciales a su gobierno, como Adonías, quien intentó proclamarse rey antes de la coronación oficial de Salomón. Estos eventos se describen en detalle en el libro de los Reyes de la Biblia. Salomón no solo aseguró decisivamente su sucesión, sino que también consolidó su gobierno implementando políticas para fortalecer su autoridad y unificar el reino. Estaba consciente de las intrigas y rivalidades políticas dentro de su propio círculo de familiares y consejeros, y actuó con determinación para asegurar la estabilidad del reino. Su capacidad para afrontar estos desafíos iniciales demostró no solo su capacidad para gobernar con firmeza, sino también su perspicacia política y su capacidad para mantener el equilibrio entre las diferentes facciones dentro de Israel. Estos primeros años de su reinado fueron fundamentales para establecer su reputación como un líder fuerte y capaz, listo para enfrentar los numerosos desafíos que vendrían durante su gobierno. Durante su reinado, Salomón consolidó su posición como uno de los reyes más destacados de Israel. No solo enfrentó desafíos internos y consolidó su gobierno, sino que también se estableció como un líder sabio y respetado. Su reinado estuvo marcado por una serie de logros notables, que tuvieron un impacto duradero tanto en el pueblo de Israel como en la región circundante. Salomón es mejor conocido por su sabiduría excepcional, que se ha vuelto legendaria. Según relatos bíblicos, su sabiduría quedó demostrada en varias situaciones, como en el famoso juicio de dos mujeres que se disputaban la maternidad de un bebé. Su decisión de sugerir dividir al bebé por la mitad para revelar a la verdadera madre reveló su capacidad de discernimiento y justicia, impresionando no solo a su pueblo sino también a otras naciones a su alrededor. Además, Salomón es recordado por sus grandes hazañas constructivas, la más destacada de las cuales fue la construcción del Templo de Jerusalén, también conocido como el primer templo.
Este templo no era solo una estructura religiosa, sino también un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. La construcción del templo destacó la devoción de Salomón y su capacidad para liderar proyectos grandiosos y complejos. Estos logros no solo cimentaron su reputación como líder poderoso, sino que también cumplieron la promesa divina hecha a su padre, David, de que su descendencia gobernaría en Israel. La elección de Salomón como sucesor de David fue vista como parte del plan de Dios para la nación de Israel, subrayando la importancia de la voluntad divina en la sucesión real. Durante su reinado, Salomón no solo consolidó su gobierno y logró grandes hazañas constructivas como la construcción del templo en Jerusalén, sino que también estableció importantes relaciones diplomáticas con otras naciones. Una de estas alianzas notables fue con Hiram, el rey de Tiro, un poderoso reino fenicio conocido por su experiencia en el comercio marítimo y la construcción naval. La alianza con Hiram fue crucial para la construcción del templo en Jerusalén. Salomón envió mensajeros a Hiram pidiéndole madera de cedro del Líbano y la ayuda de hábiles artesanos para diseñar el templo. Hiram respondió positivamente al pedido de Salomón, proporcionándole no solo madera de cedro sino también artesanos especializados en trabajar la madera y la piedra. A cambio, Salomón le proporcionó a Hiram alimentos y provisiones para su reino. Esta asociación demostró la capacidad de Salomón para establecer alianzas estratégicas que no solo beneficiaron materialmente a Israel, sino que también fortalecieron las relaciones políticas y económicas entre los dos reinos. Además de la alianza con Tiro, Salomón también estableció vínculos con otras regiones, entre ellas la famosa visita de la reina de Saba, que vino desde lejos para poner a prueba la sabiduría de Salomón y acabó impresionada por su grandeza y las riquezas de su reino. Estas alianzas e intercambios diplomáticos no solo aumentaron la influencia de Salomón en la región, sino que también contribuyeron a la prosperidad y estabilidad de Israel durante su reinado. Durante el reinado de Salomón, también se destacó por su política matrimonial estratégica, que incluía matrimonios con varias hijas de reyes extranjeros. Estas uniones no eran solo diplomáticas, sino que también tenían como objetivo fortalecer las alianzas políticas y comerciales con otras naciones. Entre las esposas de Salomón se encontraba una hija del faraón de Egipto, así como otras princesas de los reinos vecinos. En el libro de Reyes, capítulo 3, encontramos el vívido relato del encuentro de Salomón con Dios en un sueño. Imagínese a Salomón, joven y recién entronizado como rey de Israel, enfrentando el peso de la responsabilidad de liderar una nación. En ese momento crucial, Dios se revela a Salomón y le ofrece la oportunidad única de pedir lo que quiere. Salomón, consciente de la inmensa responsabilidad que supone liderar a un pueblo tan numeroso y diverso, no pide riquezas materiales ni poder militar, como muchos hubieran deseado. En cambio, elige humildemente pedir sabiduría para discernir entre el bien y el mal, administrar justicia imparcialmente y guiar a su pueblo según la voluntad de Dios. Dios, impresionado por la elección de Salomón, no solo le concede sabiduría en abundancia, sino que también le promete riquezas y honores que superarían a todos los reyes anteriores a él y posteriores a él. Este acontecimiento no solo estableció a Salomón como un gobernante excepcionalmente sabio, sino que también destacó la importancia de buscar la guía divina en lugar de depender únicamente de las habilidades humanas. La sabiduría de Salomón no se limitó a asuntos políticos o administrativos, también se manifestó en su comprensión de los aspectos más profundos de la vida y la naturaleza humana. Sus hazañas en la administración, en la construcción del Templo de Jerusalén y en sus justas pruebas se volvieron legendarias, marcando su reinado como un periodo de paz y prosperidad para Israel. Por lo tanto, el episodio del sueño de Salomón no solo ilustra la benevolencia de Dios al responder a la oración sincera, sino que también resalta la importancia de buscar la sabiduría divina en nuestra propia vida, independientemente de las responsabilidades que enfrentemos. Estos matrimonios eran una práctica común entre los reyes de la época para consolidar el poder y la estabilidad a través de conexiones familiares con otras dinastías. En el contexto de Salomón, estas alianzas matrimoniales eran vistas como una estrategia para fortalecer el reino de Israel y asegurar relaciones pacíficas y beneficiosas con sus vecinos. Sin embargo, con el tiempo, algunos de estos matrimonios también trajeron desafíos espirituales y políticos. Algunas de las esposas extranjeras de Salomón trajeron consigo prácticas y creencias religiosas que no estaban alineadas con la fe exclusiva en Yahvé, el Dios de Israel.
Esto eventualmente contribuyó a la decadencia espiritual y las divisiones internas que surgieron después de su muerte, marcando un punto crítico en la historia de Israel. La construcción del templo en Jerusalén representó uno de los mayores logros de Salomón. Este edificio sagrado no solo sirvió como centro espiritual y religioso del pueblo de Israel, sino que también simbolizaba la presencia y la benevolencia de Dios entre ellos. El templo fue construido con una grandeza sin precedentes. Salomón dedicó abundantes recursos y el talento de los artesanos más hábiles para transformar la visión en realidad. Fabricado con materiales de alta calidad y adornado con detalles meticulosamente elaborados, el templo era una obra maestra arquitectónica. Sus muros estaban reforzados con cedro del Líbano, conocido por su durabilidad y belleza, mientras que piedras preciosas y metales preciosos se utilizaban para ornamentos sagrados. Este santuario no era solo una estructura física impresionante, sino un lugar donde el pueblo de Israel se reunía para adorar a Dios. El Arca de la Alianza fue colocada en el lugar santísimo, haciendo del templo un símbolo tangible de la alianza entre Dios y su pueblo elegido. La construcción del templo no solo solidificó la posición de Salomón como líder visionario dedicado al servicio de Dios, sino que también destacó su compromiso con la unidad espiritual y la cohesión nacional. Salomón, reconocido por su sabiduría y visión estratégica, estableció alianzas cruciales durante su reinado que no solo fortalecieron a Israel sino que también aumentaron su influencia internacional. Una de las alianzas más notables fue con Hiram, el rey de Tiro. Salomón envió mensajeros a Hiram solicitando materiales esenciales para la construcción del templo en Jerusalén, incluido cedro del Líbano y artesanos especializados en trabajar la madera y la piedra. A cambio, Salomón proporcionó a Hiram alimentos y provisiones, consolidando una asociación estratégica que facilitó el gran logro arquitectónico del templo. Además, Salomón estableció relaciones diplomáticas con la reina de Saba, cuya visita a Jerusalén se describe en la Biblia como un encuentro para intercambiar sabiduría y dones. Impresionada por la fama y sabiduría de Salomón, la reina de Saba trajo consigo especias, oro y piedras preciosas como símbolos de respeto y reconocimiento. Esta reunión no solo destacó la reputación internacional de Salomón, sino que también fortaleció los lazos comerciales y políticos entre Israel y la región de la Reina de Saba, probablemente ubicada en la actual Etiopía o Yemen. Estas alianzas estratégicas no solo enriquecieron a la nación de Israel con recursos y conocimientos, sino que también posicionaron a Salomón como un líder respetado y admirado más allá de las fronteras de su propio reino.